Buenas noches. Esta noche vamos a tener el lujo de ver una de las mejores películas de cine bélico de todos los tiempos, y no solo eso, sino una de las mejores películas de reconstrucción histórica, Tora, Tora, Tora. Esta película se basa en los hechos sucedidos el 7 de diciembre del año 41, el célebre ataque japonés a Pearl Harbor, en el que todos los aviones, los Zeros japoneses, lanzados desde sus portaaviones, acabaron con buena parte de la flota del Pacífico que estaba en el puerto de Pearl Harbor, cerca de Honolulu, en las islas Hawái. Ese es el famoso día de la infamia que le llamó Roosevelt y que dio lugar a la entrada de los Estados Unidos en la guerra, y que ha tenido recientemente una película, un remake, el 2001, que se llama Pearl Harbor. Bien, pues Tora, 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 el nombre de la película viene precisamente no de eso que dicen muchos de los artículos sobre la película, que es tigre, tigre, tigre. La verdad es que la palabra tigre efectivamente se pronuncia Tora, pero viene de la primera palabra, de las dos primeras letras de una palabra que significa ataque, y las dos primeras palabras, ra, las otras to, ra, de la palabra que significa torpedo, ataque con torpedos, que era lo que tenía que decir el comandante Fuchida, el jefe de la primera oleada, si había tenido éxito la sorpresa del ataque. Decía por la radio a todos los demás, Tora, 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 diciendo, ha tenido éxito, lo hemos conseguido. Bien, esa contraseña dio lugar a esta famosísima película. Nunca daremos suficiente gracias a la Fox por la cantidad de reconstrucciones históricas que ha hecho, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, y a la familia Zanuck. El famoso Daryl Zanuck, uno de los grandes productores de Hollywood, uno de esos grandiosos como Louis B. Mayer, o como Samuel Goldwyn, o como Selznick, etcétera, estos grandes, Irving Thalberg, los grandes productores de la época de Hollywood. Él era el mandamás de la Fox y decidió hacer esa gran película que es El día más largo, empezando ya esas películas corales en las que se ve todo el desembarco de Normandía con un montón de actores, intentando ser muy histórica. Bien, pues Daryl Zanuck hizo eso con El día más largo, el año 62, y su hijo, Richard Zanuck, que recogió el mandato del estudio, fue el productor más importante de la Fox a partir del año 68, pues Richard Zanuck lo hizo para esta película, Tora, Tora, Tora. Y el engranaje entre ambos fue Elmo Williams. Elmo Williams es el productor de la película, es el que organizó toda la película siguiendo las instrucciones de Zanuck, y él había sido también ayudante en la producción de El día más largo. Elmo Williams es un caso único en la historia, por cierto, murió el año pasado con 102 años, no solamente por su larga trayectoria, sino porque en los inicios de su vida fue montador, era el editor, lo que se dice en Estados Unidos, el que llevaba el montaje de las películas, y trabajó con Richard Fleischer muchísimos años en el montaje de sus películas, y de ahí saltó a la producción, y de hecho ha sido uno de los enormes productores. Él hizo con Richard Fleischer el montaje, por ejemplo, de 20.000 leguas del viaje submarino, de Los vikingos, y ganó un Oscar como mejor montador por Solo ante el peligro. Bueno, productor de la película, Zanuck le encarga esto, y él piensa desde el primer momento, y esto es la novedad increíble de Tora, 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 en hacer la película desde los dos puntos de vista. Es la única película de la historia del cine de este tamaño en el que se analiza un hecho histórico de la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista japonés y desde el punto de vista norteamericano. Tengamos en cuenta que para los norteamericanos es el día de la infamia, o sea, es el día peor, y estamos en el año 70, el 67, cuando se empieza a trabar el proyecto, con lo cual es muy pronto todavía para entrar en una visión histórica, pero histórica, ¿no? Porque los japoneses llevan su parte y son directores japoneses los que la harán, y la parte norteamericana la llevará Fleischer y serán gente norteamericana, con lo cual el proyecto es muy complicado solo por eso, y también es muy interesante porque intenta dar una visión totalmente. Ojalá se hubiese hecho esto con alguna película entre alemanes y franceses, por ejemplo, lo cual sería casi imposible, tal como es el cine francés o el cine inglés inclusive, aunque suelen ser más históricos o más historicistas que los franceses. Bueno, pues este es el caso de Tora, 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 Tora. Bien, Elmo Williams pensó nada menos que en Akira Kurosawa para hacer la parte japonesa y en Richard Fleischer para hacer la parte norteamericana, y se juntaron en un lugar intermedio que además era el escenario de la película, en Hawái, para tener una primera reunión en la que se vio cómo se iba a hacer y tal. Akira Kurosawa en ese momento era el director más famoso japonés, sigue siéndolo hoy en día.
junto con Mizoguchi y Ozu, pero quizá Akira Kurosawa sea uno de esos 10 grandes que todo el mundo tiene en la cabeza cuando habla de los grandes directores de la historia del cine. Ya había triunfado hacía años con Rashomon, Los Siete Samuráis, y en ese momento pues acababa de hacer Barbarroja, Yojimbo, en fin, todavía le quedaba esas películas en color como Ran, o Kagemusha, pero era un directorazo conocidísimo, en Japón prácticamente un ídolo, y ese fue el gran problema al inicio, porque Akira Kurosawa hace las cosas muy en serio, hizo un guión de 400 páginas, que ya casi lo lleva a la reunión que tienen en California. En California tiene una segunda reunión que está Zanuck también, Elmo Williams, Fleischer y Kurosawa, los 4, en el Hotel Beverly Hills, y ahí se ve ya que empieza a ser un guión mastodóntico. Solamente la parte japonesa duraría casi 4 horas. Y encima Kurosawa era una persona tremendamente, como saben, tremendamente iba a decir puñetera, pero no, digamos detallista, ¿no? Por ejemplo, una capilla Shinto que había dentro de uno de los acorazados, casi todos los acorazados japoneses tenían una capilla de estas, estaba pintada de blanco y dijo que no filmaba ahí porque era un blanco que no le gustaba y se pasó todo el día pintándola de otro blanco hasta que le gustó. En otra escena aparecía una biblioteca de fondo muy lejana en la cual aparecían libros que no eran exactamente del año 45, perdón, que no eran del año 41 o anteriores, con lo cual no podían estar ahí, aunque solamente la cámara pasaba casi de refilón. Bien, esa dirección artística tipo Visconti que tenía Kurosawa de ser súper preciosista. El caso es que eso, y el que no le gustaba nada que le mandaran, porque él solía mandar sobre sus películas, y Zanuck era bastante mandón, hizo que al final empezó a rodar el 8 de diciembre del 67 y terminó el día de Navidad, el 24, el día anterior, el 24 de diciembre del 67 le despidieron. De tal manera que se rodaron algunas escenas que luego no fueron utilizadas en la película, pero sí que aparece Kurosawa como guionista en la lista de guionistas porque sí que se mantuvo algunas partes de su guión. Bien, pues dicho los problemas, por cierto, por ahí corre, he leído cosas increíbles, que Kurosawa se retiró porque le habían prometido que David Lean iba a dirigir la película y que él, al saber que no iba a ser él, pues el famoso director de Lawrence de Arabia, El puente sobre el río Kwai y tal, y no quiso. Mentira. Desde el primer momento Zanuck y Elmo Williams quisieron que fuera Richard Fleischer porque lo conocían muchísimo y eran muy amigos. Bueno, esta es la historia de por qué Kurosawa al final solo aparece en los títulos de crédito en el guión. Vamos con el director de la película, Richard Fleischer. Richard Fleischer es una persona que desde que era pequeñito, yo creo que tenía 9 años, cuando vi Viaje Alucinante, se me quedó grabado. Me empezaba a encantar el cine, tenía esos primeros borbotones de ¡oh, qué arte más increíble! Y me encantó desde el primer momento esa película porque era meterse por el cuerpo humano, con una nave por ahí, intentando solucionar un problema médico. Era ciencia ficción, pero aprendías mucho sobre el cuerpo humano. Pues Richard Fleischer era un director que era nada menos que hijo de Max Fleischer, el individuo famosísimo por el tema del cine de animación, que es el creador de Betty Boop, la celebérrima Flapper, ¿no?, en dibujo del año 30. Tengo una amiga en Perú que todo lo que se compra tiene que tener la imagen de Betty Boop. Aquí en España no ha sido tan famosa, tan conocida por el gran público, pero en Estados Unidos, bueno, le hicieron un homenaje en Quien engañó a Roger Rabbit, sale allí vendiendo en los cines, ¿no?, las chocolatinas y esas cosas del tabaco. Bueno, pues su padre era así, de tal manera que él desde el primer momento, aunque nació en Brooklyn, estaba vinculado al mundo del cine. Le contrató a la RKO para hacer documentales porque era muy buen documentalista e hizo un documental sensacional con Elmo Williams como montador. Ahí se conocieron, sobre Japón precisamente, que tuvo un éxito tal que ganó el Oscar al mejor documental de este año, sobre cómo las armas de Japón y el imperialismo japonés. Bien, el caso es que al triunfar con la RKO con este documental y algunos otros que hizo, la RKO le contrató para hacer esas películas tan impresionantes que hacía la RKO de serie B, y él se especializó en el thriller, el cine negro, y llegó a hacer algunas películas de las mejores que tiene la RKO, e incluso, fíjense los títulos, por ejemplo, Testigo Accidental ha sido luego llevado al cine en una película de Jane Hackman más tarde, ¿no?, como un remake, con esa tensión que ya tenía la suya, la de Fleischer, sobre el tren, ¿no? Es todo el viaje en tren y la tensión de que quieren matar a ese testigo, el único testigo que tienen para el juicio. O otra que se llamaba El guardaespaldas, que suena, ¿no?, a la película que más tarde
regresaría, solo que en este caso no era una actriz, sino que era una millonaria la que tenía que proteger este antiguo policía, o Asalto al furgón blindado, película que también ha marcado toda una serie, o sea, como cine negro espectacular, Richard Fleischer. Pero unos años después pasó al cine de más alto presupuesto e hizo 4 películas extraordinarias. Barrabás, película alucinante, hizo sobre todo las 3 que tenían que ver con el mundo del mar. 20.000 leguas de viaje submarino, de la Disney, con Kirk Douglas, que también fue el protagonista de Los Vikingos, segunda película de estas 3 que digo que tienen que ver con el mar, y la tercera, El viaje alucinante, aunque era un mar falso, porque es la sangre, es el interior del cuerpo humano, de alguna manera tenía que ver con el mar. Y se hizo fama no solo de ser un hombre lanzado para hacer este tipo de películas, sino que siempre respetaba el presupuesto, siempre respetaba los días de rodaje y además con una eficacia tremenda, lo cual esto le encantó a la Fox y le encantó a Zanuck para contratarle. Bien, pues Fleischer a partir de este momento se dedicará a hacer ya películas más íntimas, más, por ejemplo, sobre la esclavitud tiene 2, una que se llama Ébano y otra mucho más buena, se llama Mandingo, que es extraordinaria sobre el tema de la esclavitud negra. Dejamos a Richard Fleischer porque nos llevaría muchísimo, pero es un director que ahora ya tiene la talla de autor, todos los historiadores del cine ya le consideran un autor, aunque en sus días no fue tan conocido como otros muchos. Bien, junto a él se decidió que en el lado japonés hubiese 2 directores, aunque el más importante fue Kinji Fukasaku, que es un director que en ese momento debía tener 40 años. Él se hizo famoso después. Hasta ese momento Tora sería su 6ª película y a partir de ahí tiene 5 películas sobre el mundo de la yakuza en la que cambió el género. Porque lo que hizo fue que hasta ese momento los yakuza eran gente muy buena, gente honorable y tal, y él los convirtió en los mafiosos que son en realidad y acabó con ese género de admiración hacia ellos, ¿no? Incluso hay la primera película de las 5 se llama Batallas sin humanidad y sin honor, con lo cual ya deja, y hay otra que se llama Exterminio, de tal manera que deja muy claro la maldad de estos. Al final hizo varias películas también sobre samuráis, una que se llama La leyenda de los 8 samuráis. Bien, Fukasaku era un hombre conocido, pero no mucho. A partir de Tora se hizo un nombre. Y a su lado Toshio Masuda, que es un director muy popular, tenía 43 años en ese momento, muy popular en Japón. Hizo 86 películas a lo largo de su vida y 16 están entre los top 10 del Japón y muy poco conocido fuera de Japón. La verdad es que la mayoría de sus películas no han sido ni traducidas y desde luego en España no han sido estrenadas. Tiene algunas de género bélico como Adiós acorazado Yamato o La batalla de Port Arthur, que bueno, son interesantes, un artesano, un hombre muy hábil dirigiendo la cámara y diciendo. Bueno, hay que decir que hubo problemas desde el principio con el grupo japonés y Fleischer, que hacía el montaje entero en Hollywood. Primero porque lo que le enviaban era poco material, en el sentido de que los japoneses habían aprendido, por la escasez que había de celuloide durante la Segunda Guerra Mundial, a ser muy escuetos, muy escasos en su producción, de tal manera que filmaban. Prácticamente hacían el montaje ya en la filmación. Filmaban la cara de este cuando hablaba y luego filmaban la cara del otro cuando hablaba, en primer plano y tal, cosa que no solían hacer los norteamericanos, que hacían toda la escena completa, de tal manera que luego podían cortar y pegar y entonces ponían esta cara después de esta, pero habiéndose rodado toda la escena desde diversos ángulos y desde diversos de estos, y entonces había mucho material para que en la mesa de montaje se pudiera montar la película. Entonces era tan poco el material que le enviaban que al final tenía prácticamente que poner exactamente solo lo que le enviaban. Y otra cosa que también tuvieron muchísimos problemas es con la sobreactuación. Es verdad que el cine japonés tiene una manera de actuar distinta, que viene del teatro kabuki, etcétera. Lo pueden ver en las películas de Kurosawa o de Ozu, de Mizoguchi, de los que quieran, y realmente es una manera de actuar distinta, ¿no? Hay un amigo mío que lo imita muy bien, y el caso es que a ellos les parecía que para una película que iba a ser internacional estaba un poco sobreactuado. Se ve, cortaron casi todo eso, pero se ve todavía un poco en la película cuando el gran as de la aviación hace allí unas pruebas y tal, y la alegría es un poco sobreactuada de todos sus compañeros. Bien, pues con problemas, con ciertos problemas y tal, se llegó a rodar bien la película durante todo el año 69 y al final se montó. Por cierto, Fleischer hizo honor a su fama en Hawái, en Honolulu, en Pearl Harbor, cuando todos los exteriores se rodaron en una semana menos de la que estaba prevista, cosa que no ocurre nunca en el mundo del cine. Pero al llegar a Hollywood volvieron a recuperar ese tiempo perdido porque tuvieron un problema con lo siguiente.
en la manera de filmar, cuando hay que poner sobreposiciones de imágenes, superposición de imágenes, es que si aquí detrás, por ejemplo, me están filmando a mí, aquí detrás la pantalla es azul, totalmente azul, que es lo que ocurrió hasta hace poco, por ejemplo, con los Hombres del Tiempo, que no tenían el mapa ahí, sino que era una pantalla azul en que ellos tenían que moverse y fijarse más o menos dónde iba su mano por donde tenían un monitor delante o lo que fuera. Bien, eso desde siempre se hacía así y luego se ponían las imágenes. Pero inventaron una cosa nueva, la Fox, que era todo lo contrario, que ya filmaban al actor con la imagen ya detrás puesta, de tal manera que si la iluminación no estaba muy bien hecha, se reflejaba también en el actor. Bueno, todos esos problemas, la cantidad de tiempo que tardaron en llegar a dominar ese sistema, pues claro, era mucho más sencillo y se podía ver lo que habías hecho inmediatamente, mientras que lo otro había que esperar semanas. Pero realmente si no lo dominas el sistema, pues acababa fatal y eso fue lo que retrasó la película. Como ven, es una película llena de interés, de muchísimas cosas, de la técnica, de cómo se hizo, esto que a veces no sabemos. Por ejemplo, se realizó los estudios de la Fox en los míticos platós, pero míticos, 5 y 9, que eso nunca hablamos de los platós, y uno nuevo, el 15, que era más grande y donde se podía más nuevo, donde se podía hacer más de eso. Se hizo en los estudios de la Fox, se hicieron la mitad del Arizona, pero la mitad, o sea, prácticamente el acorazado entero hecho, pues solo necesitaban la mitad porque la otra mitad ya era exactamente igual que la otra. Y se hizo, lo más impresionante del portaaviones japonés, se hizo un set de 10 pisos. Y tenía 200 metros de pista. Bueno, una cosa espectacular para filmar esta película, y aún así se mantuvo en el presupuesto, cosa que Fleischer siempre tenía a gala. Bueno, pues vamos con los actores, y que no voy a dedicar mucho tiempo porque la idea que tuvieron no es la idea que tuvo Selznick padre en El día más largo, que es llenarlo de estrellas, desde John Wayne a Sean Connery, Richard Burton, Robert Mitchum, ahí Henry Fonda, aparece todo el mundo, ¿no? En este caso se trata de que fueran actores menos conocidos y que de alguna manera la gente pensara que ese es el general Sword o que ese es el almirante Kimmel, en fin, que pensaran que ese es Yamamoto, etcétera, que no fueran los grandes. Cuando Kurosawa fue echado, se pensó para Yamamoto precisamente en Toshiro Mifune, el gran actor japonés de todos los tiempos, que ha hecho de Yamamoto 3 veces, una de ellas en la batalla de Midway y otra en la biografía que hay sobre Yamamoto hecha por los japoneses, pero Toshiro Mifune dijo que no, a Dios gracias, porque también todo el mundo pensaría que es Toshiro Mifune, porque ya que habían echado a Kurosawa y él era el actor fetiche de Kurosawa, le parecía un feo a su director. Bien, pues el caso es que los tres, voy a citar solamente 3 norteamericanos y 3 japoneses. Los 3 norteamericanos que voy a citar son Jason Robards, que hace del general Short, el general en jefe de las tropas en tierra. Jason Robards estuvo en la Segunda Guerra Mundial y estuvo en Pearl Harbor. Estaba en el Honolulu, en el USS Honolulu, en el momento del ataque. Luego estuvo en la batalla de Midway, luego estuvo en Guadalcanal y luego estuvo en los famosos ataques kamikazes del final de la guerra. Salvó la vida y a partir de ese momento fue actor, pero a posteriori. Y llegó a ser un actorazo, de hecho tiene 2 Óscares como mejor actor secundario, uno por Julia, una película de Fred Zinnemann, y otra por Todos los hombres del presidente, hacía del director del periódico, del editor del Washington Post, que es una película de Alan Pakula. Y tiene un montón de películas muy buenas, por ejemplo, él era muy liberal, tremendamente, se casó, por cierto, con Lauren Bacall, cuando murió Humphrey Bogart, y como Humphrey Bogart, como Lauren Bacall y otros muchos actores del momento, Jane Fonda era tremendamente liberal, hizo Johnny cogió su fusil, una película antibelicista espectacular. Bueno, pues Jason Robards en el papel del general Short. Martin Balsam hace del almirante Kimmel, el almirante que le cayó toda la porquería, digamos así, del desastre de Pearl Harbor. Martin Balsam es uno de esos actores que siempre ha hecho papeles secundarios y lo ha hecho muy bien. Recordarán el célebre jefe del tren de Asesinato en el Orient Express, y ya desde 12 hombres sin piedad, era uno de los 12 jurados de 12 hombres sin piedad, hasta sus últimas películas, pues ha sido un actor siempre tremendamente eficaz. Aquí la única discusión que tuvo Fleischer con un actor fue precisamente con Balsam, pero hay un momento en la película en la que tiene que decir una frase, hay una bala que sale rebotada y que le golpea, pero no le hace nada,
y lo que dijo Kimmel de verdad es ojalá me hubiera matado. Pero Balsam decía que nadie dice eso después de recibir un susto así y se empeñó por la historicidad, luego hablaré al final de eso, la historicidad de la película, Fleischer, en que dijera exactamente ese. Fue el único conato ahí de cierta rebelión entre los actores. Bien, y luego el tercero que voy a citar es Joseph Cotten, sobre todo porque es un mito. Aquí hace el secretario de guerra, pero Cotten, que es mayor que el resto, tenía unos 10 años más que todos estos, nació yo creo que el 6 o así. Pues Joseph Cotten es el gran actor de Orson Welles, el de Ciudadano Kane, el del Cuarto Mandamiento y a partir de El tercer hombre, la película mítica sobre el final de esa Viena de posguerra de Carol Reed, pues se convirtió en un actorazo que todo el mundo quería. Es un actor de teatro buenísimo, el Mercury Theatre, y siempre muy elegante, un hombre actuando fenomenalmente bien siempre. Bueno, pues Joseph Cotten. Y entre los japoneses, como son menos conocidos, pues rápidamente os cito a So Yamamura, que es el que hace el almirante Yamamoto, por fin, que es un actor que fue director, dirigió 5 películas y luego, bueno, siempre ha sido un actor muy pegado a Mizoguchi, aunque aparece también en los cuentos de Tokio de Ozu. Es un actor típico de Kenyo Mizoguchi, este grandísimo genio del cine japonés. Y Tatsuya Mihashi, que es el que hace de Genda, el jefe de los aviadores, es un actor muy conocido en Japón porque hizo una especie de serie tipo James Bond con la no menos célebre productora Toho, que es la gran productora japonesa, que incluso esa serie, haciendo de un inspector, de un policía, espía, medio tal, como James Bond, la criticó, la parodió Woody Allen en una de sus películas, o sea que tuvo cierto éxito incluso entre el público norteamericano. Y el que hace de Nagumo, del vicealmirante Nagumo, es Eihiro Tono, que es uno de los hombres típicos de Kurosawa. Aparece en Yojimbo, en Los Siete Samuráis. Es un hombre un poco más mayor y tiene una cara que ya verán cuando lo vean, que es típica de las películas de Kurosawa. Junto a todo esto, pues la impresionante música de Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith es uno de estos grandes directores de bandas sonoras. Se ha especializado mucho en el tema de ciencia ficción, es el de la banda sonora de Alien, de Star Trek, del Planeta de los Simios, pero ganó el Oscar por La Profecía, de tal manera que esa ha sido su banda sonora más conocida y más tocada fuera de Hollywood. Bien, y vamos, para terminar, a hablar del tema del cine como medio de formación histórico, porque esta película es el emblema de eso. El cine es un entretenimiento, es el séptimo arte, lógicamente, es un arte, ¿no? Y por eso estamos aquí todas las noches intentando explicar esta maravillosa arte. Es también, de alguna manera, una industria que necesita dinero y necesita inversiones y necesita que la película tenga éxito, etcétera, y ahí están todas las productoras y tal. Este es el tema que menos me interesa, pero es verdad que es una industria. Es también una fábrica de sueños donde la gente va a buscar, y sobre todo en algunos momentos en los que estaba muy mal, a evadirse, ¿no? Es también una manera de farándula, ¿no? Porque la gente sigue a los actores y se casan, si no, las revistas del corazón y tal. Pero también es un medio de formación, y un medio de formación extraordinario. De hecho, yo siempre me planteo, dice, bueno, yo he aprendido muchas virtudes en el cine. Dice, la virtud de la amistad, no sé, he tenido conversaciones con mis padres, pero yo sobre todo he tenido conversaciones con la pantalla. Y he visto ejemplos de amistad increíbles, de fidelidad alucinante, de amor. Mi generación se creó en esos ambientes en los que el cine era una muestra de una formación completísima en lo que significa querer, lo que significa ser fiel, en lo que significa seguir un ideal, de ideales, etc. Y por lo tanto se puede formar, antes he citado que me formó incluso como medicina, porque yo soy de letras profundo, y cuando vi Viaje alucinante, bueno, entonces era un niño, todavía no era ni de letras ni de ciencias, pero realmente aprendí mucho sobre el cuerpo humano, hasta lo que era un anticuerpo ahí comiéndose a los de esto. Bueno, en definitiva, que es un medio de formación o de deformación también, puede ser. Entonces, en el caso de la historia, el cine ha hecho muchísimo para que la gente coja periodos históricos y los retenga en su mente. Es lo que intentamos hacer en el programa de los viernes, que se llama Historias de Cine, ¿no? ¿Por qué? Porque es imposible casi que tengan la imagen del siglo XVII si no ven los
Tres Mosqueteros, entonces al ver Los Tres Mosqueteros se quedan con la imagen del siglo XVII. Bueno, pues el año 70 fue el año de las grandes películas históricas, porque es el año de Cromwell, y no he conseguido que mis alumnos de Historia Moderna se supieran la Revolución Francesa hasta que les pongo Cromwell, y eso que tiene algunos errores, pero eso les mete todos los personajes por la cabeza, y ven que Buckingham es el gordito, y que, bueno, etcétera, y que Firefox es este y el otro, de tal manera que aprenden un montón. Y es el año de Patton, y es el año de La hija de Ryan, etcétera. Fueron muchas películas las que compitieron a los Oscars. Por cierto, se lo robaron casi todos a Tora. Patton se llevó los más importantes y le quitó montaje y le quitó también dirección artística, que aquí es buenísima. Ganó solamente el Oscar a la mejor, a los mejores efectos visuales. Tora. Y La hija de Ryan le quitó el Oscar a la mejor fotografía, que es una fotografía también buenísima la de esta película. Bueno, en definitiva, que esta es la única película que existe en la historia del cine de la Segunda Guerra Mundial en la que se deja hablar a ambos bandos, en que comience por el bando japonés. En la versión original hablan en japonés todo el rato y hay que traducirlos al inglés con subtítulos. Y son japoneses, dirigidos por directores japoneses y diciendo lo que los japoneses piensan sobre ese momento. Y el mismo caso con los norteamericanos. De tal manera que el final, toda esa maravillosa película es usted piense lo que quiera, esto es lo que sucedió, ¿no? Por cierto, evita todo tipo de teorías que hay sobre el asunto porque eso no son hechos históricos. El caso, como conocerán, de que si Pearl Harbor lo conocía ya Roosevelt o no, porque parece imposible que no se enterara de nada, pero como saben la administración Roosevelt quería que Estados Unidos entrara en la guerra, pero el pueblo no. Y al producirse Pearl Harbor, el día de la infamia, que nos han cogido a traición, ni siquiera nos han declarado la guerra, pues hizo que todo el pueblo de los Estados Unidos pidiera entrar en la guerra. De tal manera que Roosevelt lo consiguió. Los datos que hay para esto son solo y exclusivamente que los acorazados no estaban allí y salieron todos, perdón, los acorazados, los portaaviones. Todos los portaaviones salieron, el Yorktown, el Enterprise, todos, y solamente estaban los acorazados. Por cierto, uno de ellos, el acorazado Arizona, en el que se centró mucho la película Pearl Harbor, la segunda, en el que murieron 1.200 personas, tenía 1.400 de tripulación, es lo que ahora es el monumento a la batalla de Pearl Harbor. Está hundido, donde se hundió, y encima tiene una especie de monumento blanco muy bonito que se puede entrar por dentro para ver el barco hundido, y es el gran monumento a este día que para los norteamericanos fue tan importante, el 7 de diciembre. 8 ya en Japón. Curiosamente, Robert Fleischer nació el 8 de diciembre, de tal manera que nació el día del ataque a Pearl Harbor, según la versión japonesa, porque ya saben que el cambio de día está en el Pacífico. Pues el 7 de diciembre del año 41, que supuso la entrada de los Estados Unidos en la guerra y por lo tanto el cambio totalmente de signo, no solamente en el Pacífico, sino en el escenario europeo, el final de Hitler, etc. No he citado ninguna escena porque lo que hay que hacer es seguir la película y ver qué bien explicado está todo. Hay hasta mapas, hasta maquetas en las que se ve perfectamente lo que sucedió ese día. De tal manera que fundamentalmente Tora se convierte en una lección de historia. Una lección de historia muy difícil de llevar al cine, pero que se consiguió después de 3 años de trabajo con las visiones de los japoneses y de los norteamericanos. Una película que intenta ser neutral y que desde luego creo que lo cumple y que desde luego es también muy entretenida. Aprendan, disfruten y pasen una noche, digamos, sensacional viendo esta maravillosa película.